Buenas noches. Como ya se ha hecho habitual en los espacios televisivos, en la noche de hoy nos place tener un nuevo invitado en su programa de interés social. En el día de hoy, para gusto nuestro, tenemos invitado al profesor Nostragamos. ¿Profesor? ¿Nostragamos? Sí, ¿qué remedio? Bueno. Profesor, por cierto, en el día de hoy hay muchos televidentes que han enviado algunas preguntas y frases célebres que nosotros quisiéramos que usted nos dijera quiénes la anunciaron en un momento histórico. Pero además, profesor, el tema de hoy es acerca del matrimonio. No, profesor, estamos en el aire. La primera pregunta es, profesor, ¿es usted casado? Chico, por desgracia, sí. ¿Cómo que por desgracia, profesor? Sí, te digo por desgracia porque yo soy una persona que no he podido sacarle mucho jugo a mi matrimonio. Fíjate que yo tuve la desdicha de casarme con una mujer que era la mujer ideal, ¿cómo decirte? Sí, su media naranja. Precisamente, con media naranja no hay quien haga jugo. No, claro. Por cierto, profesor, hablando de matrimonio, ¿cuál fue el primer matrimonio de la historia? Bueno, esto es algo muy sencillo. El primer matrimonio de la historia fue el matrimonio de Adán y Eva. Esto, por supuesto, fue un matrimonio frustrado, ya que tanto la familia de Eva como la familia de Adán, que no mantenían buenas relaciones entre sí, se oponían a esta unión matrimonial. Entonces, primero se suicida Eva y después se suicida Adán. Bueno, ustedes han leído a Shakespeare. Luego hubo otros matrimonios famosos en la historia como Aquiles y Patroclo, Cleopatra y César. No sé si sabías que Cleopatra y César tuvieron una relación muy íntima. Sí. ¿Lo sabías? Sí, bueno, sí, lo sé. Locutor de televisión y lo sabía. No importa, muchachos, todos los días se aprende algo nuevo. Cleopatra y César tuvieron una relación muy íntima. Incluso Cleopatra acuñó para la historia, después de una de estas relaciones con César, esa famosa frase que dice: y sin embargo se mueve. Te hablaba de matrimonios famosos en la historia, te decía de Aquiles y Patroclo, de Cleopatra y César. Otros matrimonios famosos también fueron Ortega y Gasset, Arango y Parreño. No. Y de la música cubana, en la música cubana hay también... Sí, como no, Piloto y Vera, por ejemplo, un matrimonio muy bien llevado, sí, muy buenas composiciones. Estas parejas se querían. Bueno, por lo menos firmaban juntos los trabajos. Yo me imagino que haya habido una buena relación entre ellos, ¿no? Por cierto, profesor, hay una frase célebre que envían los televidentes y dice así: todo está en constante movimiento. Una frase de Parkinson. Profesor, indudablemente cuando se toca el tema del matrimonio hay que hablar de la mujer. Y la siguiente pregunta es la siguiente: ¿es cierto que las mujeres son solo para la casa? Bueno, no solo para la casa, también para la pesca. En las antiguas sociedades primitivas, las que pescaban eran las mujeres. Yo lo que pienso que a la mujer se le debe dar siempre la posibilidad de escoger, sobre todo de escoger el arroz, los frijoles, ese tipo de tareas que le gustan, porque en última instancia todos sabemos que la mujer es un animal doméstico. Profesor, hay otra frase célebre que envía un televidente y dice así: tú eres mi estrella, mi estrella. Una frase de Galileo Galilei. Profesor, por cierto, hablábamos del matrimonio y la pregunta exactamente dice... Quiero decirte que en cuestión de esa frase... Galileo Galilei, sí, ese fue el que se retractó. Sí, se retractó. La foto está expuesta en el Museo del Louvre, en Francia. Por cierto, profesor, tocando el tema, ¿no? Galileo también fue casado. Pero ¿qué es lo mejor del matrimonio? Bueno, lo mejor del matrimonio es tener hijos. ¿Y lo peor? Tener suegra. La suegra es un animal altamente dañino y perjudicial que no se recomienda tener dentro de las casas. Es preferible una buena pantera, un tigre, nunca una suegra. La suegra puede hacerle daño a su hijo, a su mujer, incluso a usted mismo. Esto de la suegra, lo que se recomienda en estos casos es lo siguiente: se le construye una casita en el patio que diga suegra, su platico para que coma, si es posible una cadena para mantenerla atada
que no le entra a la casa, que no le orine en el piso, ese tipo de cosas. Ah, muy bien, muy buena esa recomendación. Por cierto, profesor, hay otra frase célebre que dice, prohibido cruzar la vía. Robinson Crusoe. Ajá. Profesor, hablando de la suegra, por cierto, se ha escrito algo al respecto. Sí, se han escrito cosas y creo que sería una falta de respeto no mencionar libros tan interesantes acerca de esta cuestión del matrimonio, como por ejemplo El Señor de los Anillos, un libro muy interesante, sí, que trata de estos artesanos por cuenta propia, de los que hacen anillos para las bodas, de esos de plata de la que se oxida. Hay un libro muy interesante acerca de las consecuencias del matrimonio que se les recomienda a los televidentes titulado Bodas de Sangre. Un libro genial, muy importante, lo pueden adquirir. Sí, ese es de García Márquez, ¿no? ¿No, profesor? García Lorca. No, profesor, estamos frente a las cámaras. García Márquez. García Lorca, el poeta, dramaturgo español, Lorca. ¿Y quién era Lorca? ¿Y dónde vivía Lorca? El flaquito, el trigueño, imagínate, te voy a explicar yo eso ahora. Bueno, ¿y dónde vivía Lorca? Mío, te estoy diciendo que eres español, ¿dónde va a vivir? ¿En España? Bueno, sí, pero ¿en qué parte de España? Entrando por España, a mano derecha. Hay un parquecito ahí. Frente con frente al parquecito, una casita amarilla al lado de la tienda de los Vanguardia, ahí no tienes pérdida. Entrando a mano derecha, esa es la cuadra de los artistas, Lorca, que en el barrio le decían Hey You, Lorca. Ya entiendo, claro. Por cierto, los españoles dejaron muchísimas frases también. Hay una, ahora que hablamos de, pues imagínate, literatura española, hay una frase muy famosa, profesor, que dice, dame una mano y danzaremos. Una frase de Cervantes. Cervantes, sí. Cervantes que perdió un brazo en la batalla de Lepanto. ¿Cómo fue perdió aquello? Un brazo en la batalla de Lepanto, porque bueno, era una batalla donde había que levantarse temprano. Cervantes se quedó dormido y bueno, tristemente sale ya muy tarde al combate y pierde un brazo en esta contienda. Qué lástima. Y ya después de esto Cervantes se tiró a morir, me imagino. No, después de esto Cervantes no se cruzó de brazos. Él continuó desarrollando otras labores. Por ejemplo, se dedicó a criar puercos en el patio de su casa. Él iba por todas las casas de España recogiendo sobras para alimentar a los puercos. Es lo que se conoce como las obras completas de Cervantes. Cervantes, por cierto, fue niño prodigio. No sé si sabías eso. Sí, Cervantes fue niño prodigio. Sí. Sucede también con Beethoven. Bueno, Beethoven fue niño prodigio cuando chiquito, ya después se hace sordo. Y Beethoven era germano, profesor, ¿no? ¿Cómo? Que si era germano. No, era hijo único. Bueno, por cierto, profesor, estaba hablando de los libros. Terminaba con Bodas de Sangre. Pudiéramos... Sí, tú me hablabas, por ejemplo, de García Márquez y me viene a la mente una trilogía muy interesante de García Márquez acerca del matrimonio, que comienza con un libro titulado La suegra en su laberinto. Un libro muy interesante sobre cómo burlar a la suegra, cómo esquivarla en el caso de que usted cometa el error de traerla a vivir a su casa. Ya le advertimos los peligros que esto implica. A este le continúa otro titulado Del matrimonio y otros demonios, un libro también muy bonito. ¿Y quiénes son los demonios? Los demonios son las suegras, te estoy diciendo que es una trilogía. ¿Y qué cosa es una trilogía, profesor? Una trilogía es una novela que escribe un escritor determinado, pero que la publica en 3 partes para ganar más derecho de autor, ¿entiendes? Ya entiendo. Entonces la gente piensa que por lo general estas 3 partes están relacionadas. No es que estén relacionadas, es que es la misma novela picada en 3, ¿entiendes? Entonces esta trilogía cierra con un título que es El amor en estos tiempos da cólera, un libro también muy bonito que está al alcance de todos. Y por último, no quisiera dejar de mencionar un libro que me parece capital en este sentido. ¿Por qué capital? Porque fue escrito en La Habana. Un libro que se titula Historia del matrimonio desde sus orígenes hasta el divorcio. Es un libro que consta de 3 tomos y que ha sido considerado matrimonio de la humanidad. Este libro comienza a manera de exergo con una frase árabe muy antigua que dice: siempre que llegues a tu casa, golpea a tu mujer. Tú no conoces la causa, pero ella sí.
Profesor, por cierto, hay otra frase célebre que dice, al ánimo la fuente se rompió. Sí, del hospital de maternidad. Ah, qué bien. Profesor, por cierto, ya casi concluyendo, hay otra frase célebre antes de concluir que nos manda un televidente y dice, se te ve en la carita que tú eres una loquita. Una frase de Freud. Ah. Para terminar, profesor, ¿cree usted que en un futuro se tenga presente que el matrimonio es algo del pasado? Chico, yo no sería tan gramático. Eso no depende solamente del tiempo al que tú te refieras, sino de la persona y del modo en que ocurran las cosas. Sí, sintaxis. ¿Cómo? Sintaxis. No, sintaxis es cuando usted anda a pie por la calle porque no encuentra en qué moverse. Eso sí es sintaxis. Hablando de eso, despide ya que el taxi mío está allá afuera. Sí, vamos a despedir, pero antes una frase célebre enviada por un televidente. El cubano las inventa en el aire. Una frase de Matías Pérez. Así estamos concluyendo este programa. Muchas gracias a los televidentes y nos vemos en la próxima.